Hablemos de la psicología cognitiva, sus instrumentos y sus métodos. La psicología cognitiva ha evolucionado tomando aportes de las ciencias naturales, la filosofía, las ciencias formales, como la lógica matemática, las ciencias del ordenador y la lingüística. Así sus métodos y teorías tienen un carácter interdisciplinar. A continuación veremos un recorrido histórico por la evolución de los métodos que conocemos y usamos hoy en día. Hacia 1860, Gustav Theodor Fechner propone la psicología experimental cuantitativa, afirmando que la mente es medible y susceptible a tratamiento matemático. Por tanto, la psicología podría ser una ciencia cuantificada. Más adelante, William Wundt, quien fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental, adoptó instrumentos y técnicas de la fisiología, como la medición del tiempo de reacción. Consideraba que la percepción o percepción del conocimiento interior es base de formas superiores del pensamiento, del razonamiento, del lenguaje. Usaba la observación y la introspección experimental como método, hasta que en 1900 optó por usar el método histórico de la psicología de los pueblos, asegurando que la mente de los individuos es el resultado de una larga trayectoria de las especies, trayectoria que los individuos desconocen. Por su parte, Hermann Ebbinghaus, a finales del siglo XIX, y William James, hacia el 1890, realizan estudios enfocados en la memoria. Otros planteamientos relevantes son el enfoque cognitivo de Gibson, quien afirma que la percepción del entorno lleva de manera inevitable a la necesidad de ejecutar una acción, y el análisis informacional del estímulo de Gardner, para quien la inteligencia es un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Vemos entonces cómo la psicología cognitiva adopta buena parte de la metodología experimental y capitaliza los resultados de varios de sus investigadores. El método científico sigue siendo eje central y tanto la observación experimental como la introspección son los instrumentos fundamentales para la recolección de datos, basándonos en que la psicología se puede cuantificar. Hacia 1948, con Tolman haciendo puente entre el conductismo y el cognitivismo, el objeto de estudio empieza a dar relevancia a factores tan importantes como la percepción, la atención, la memoria, imágenes mentales, lenguaje, pensamiento, razonamiento, entre otros, fortaleciendo el énfasis en el estudio de los procesos mentales. El paradigma cognitivo y la psicología cognitiva recurre al estudio de componentes empíricos con el fin de llegar a conocer la organización funcional de la mente, heredando siempre el rigor científico del conductismo que entra en declive. Entonces, la utilización del método científico que abandona la argumentación formal lógica propia de la filosofía es lo que confiere a la psicología su estatus científico. Por ello, aportes desde disciplinas como la astronomía, la fisiología y la física posibilitan la cuantificación de los procesos mentales. Primero, los análisis cronométricos estudian cómo se procesa la información cuando se piensa y se actúa de forma inteligente, comprendiendo la inteligencia en términos de velocidad y de conducción neural. El TR, el tiempo de reacción, es uno de los índices más usados en la psicología cognitiva, junto a la tasa de aciertos. De hecho, hay autores que aseguran que son las dos únicas variables dependientes de la psicología. La cronometría mental, que entendemos como el estudio de la duración del tiempo de procesamiento de información en el sistema nervioso humano, surge como aportes del astrónomo F. W. Bessel, quien crea la fórmula de ecuación personal para corregir las diferencias entre las observaciones y los registros de los astrónomos. El físico y fisiólogo Hermann von Helmholtz, quien en 1960 midió la velocidad de transmisión del impulso nervioso, también aportó a esta tendencia. El fisiólogo holandés F. C. Donders fue el primero en dar una interpretación psicológica a los experimentos de Helmholtz y de Bessel, considerando que el tiempo de reacción podría utilizarse para inferir la acción de los procesos mentales utilizando cronoscopios y utilizando el método sustractivo, que busca conocer la duración de procesos determinados que se encuentran entre el estímulo y la respuesta. Este método fue utilizado por Wundt después de varias críticas al método Donders. Stenberg en 1969 propone también el método de factores aditivos que busca determinar cuántos y cuáles son los estadios de procesamiento que intervienen en la ejecución de una tarea como finalidad del estudio y no como su partida. Método número 2 está la observación. Puede enmarcarse en este método la introspección y alude al registro de hechos observables. Fue el método utilizado por Wundt para acceder a la experiencia individual. Por ejemplo, Jean Piaget desarrolla una gran parte de sus teorías
simplemente observando niños de diferentes edades. La debilidad de este método radica en la validez de los autorrelatos para rescatar datos válidos. Como tercer método, revisemos la evaluación sistemática y el abordaje correlacional, que sucede cuando el investigador aplica uno o varios estímulos a un grupo de personas cuyas respuestas son analizadas y sistematizadas. Un ejemplo para ello son los test psicológicos, que son claros ejemplos de este método. Como número 4, la experimentación, que es un modelo sistemático de variación y constancia usando estímulos como variables dependientes que buscan como resultado variables dependientes a modo de respuestas. Gustav Fechner fue el introductor del método experimental. Primero formula leyes matemáticas que establecen la relación entre magnitud del estímulo y la intensidad de la sensación psicológica. Como segundo punto, desarrolló un método de medición psicofísica. Estos métodos son precursores de las escalas que usamos en la actualidad. Ebbinghaus, por su parte, aporta estudios experimentales tomando la memoria como objeto de estudio. Como procedimiento usó el aprendizaje serial, en donde los individuos recuerdan estímulos verbales en el orden en el que se les presentaron, y pares asociados en donde se presenta un estímulo para cada respuesta. Sin embargo, sus estudios carecían de desarrollos técnicos. Hacia 1972, las técnicas de aprendizaje verbal ya son sustituidas por técnicas de recuerdo libre y aprendizaje incidental para el estudio de los procesos de codificación. Hoy en día, las líneas de investigación acerca de la memoria se centran en el recuerdo y la comprensión del texto. Método número 5 es la simulación computacional de teorías, que consiste en diseccionar un proceso cognitivo distinguiendo los elementos constituyentes y dinámica a través del tiempo, para codificar las respuestas en un programa y observar los resultados. El número 6, experimentos imaginarios, que se basa en experimentos mentales donde se imagina una situación hipotética para extraer alguna conclusión. La pregunta base es: ¿qué pasaría si? Busca explorar las consecuencias derivadas del hecho hipotético. El test de Turing y la habitación china son dos ejemplos de este método. Ahora bien, existen diferentes instrumentos para realizar mediciones en el campo cognitivo. Por ejemplo, para analizar la atención es importante tener el TR como factor de medida, y podríamos categorizar el análisis en atención, atención selectiva, dividida y mantenida. Un primer instrumento es el examen inicial, el mini mental. Consta de diferentes preguntas que miden 5 apartados: orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria y lenguaje, y construcción. También existen test como el test de resta serial de Stoss y Benson, que consta de contar hacia atrás desde el 20 o restar 7 desde el 100 en una serie descendente al menos 5 veces, o recitar el abecedario. El BTA, en donde una voz lee 10 listas de letras y números con longitud variable entre 4 y 18 elementos. Encontramos también el subtest de spam visual, que usa tarjetas con secuencias y la prueba de dígitos directos e indirectos, letras y números, que utiliza series de dígitos en orden directo e inverso. Para evaluar, por ejemplo, la velocidad de procesamiento, efecto atencional y amplitud de memoria, pueden usarse, entre otros, el PASAT, en donde se instruye al participante para que sume pares de dígitos de modo de que cada uno se sume siempre al que precede y diga el resultado en voz alta. O el tapping, en donde el participante debe dar el mayor número de golpes con un puntero vertical sobre una superficie en 32 segundos con los codos apoyados en la mesa. Existen también test de atención sostenida, como por ejemplo el test de ejecución continua o CPT, que se administra para evaluar atención, velocidad de respuesta, resistencia a las distracciones y capacidades de inhibición. Puede aplicarse en aproximadamente 14 minutos en un rango de edad desde los 4 hasta los 60 años, y utiliza herramientas como gafas 3D, sonidos, cámara infrarroja para poner a prueba las capacidades del participante. Los CPT suelen ser fáciles de administrar, son llamativos, logran una gran cantidad de puntuaciones, disminuyen errores del examinador, y además ahorran tiempo. Sin embargo, un gran número de CPTs disponibles necesitan presentaciones visuales de estímulos que requieren equipos costosos para su administración y no presentan un 100% de efectividad para los casos de TDAH. Existen medidas de electromiografía para medición de emociones, que registran actividad de los músculos y obtienen respuestas de sobresalto y expresión facial, entre otras. Las medidas psicofisiológicas son una serie de técnicas biológicas que utilizan la superficie del cuerpo para representar la relación entre el cerebro y la conducta a través del registro de sucesos revelados y observables. Y las neuroimágenes,
que nos permiten ver la actividad cerebral interna, la electroencefalografía, las tomografías, las resonancias magnéticas. También existen pruebas tipo test, como la escala diferencial de emociones, que tiene 10 rangos diferentes de emociones, la lista de estados adjetivos afectivos y el perfil de estados de ánimo, que usan listas de adjetivos, la escala de afecto positivo o negativo de Watson y Clark, y la ACE-AM, Self-Assessment Manning, de Bradley y Lang, que busca medir la respuesta emocional a través de pictogramas. Adicionalmente, existen pruebas para medir el deterioro cognitivo, como la evaluación cognitiva de Montreal, que toma alrededor de 15 minutos e incluye memorizar una lista de palabras, copiar un dibujo de una forma o un objeto y ver imágenes de animales y decir qué animales son. Y la mini COC, que toma 3 minutos e incluye recordar una lista de 3 palabras y dibujar un reloj que muestra un tiempo específico.